Gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas a esta reunión de Economía Solidaria. Les voy a presentar al doctor Euclides Mance, quien es coordinador de la Red Solidarios Internacional, autor de los libros La Revolución de las Redes y Economía de la Liberación. Escribió los algoritmos de la IA disponible en sol.comunir.org, que proyecta circuitos económicos solidarios a nivel local, regional o nacional. Es presidente de la Asociación Solidaria de Autogestión en Brasil, de Autogestión Comunitaria de Brasil, perdón. Entonces, bienvenida, doctor Euclides Mance, y pues agradecemos que haya aceptado esta reunión con nosotros para presentar cómo se está desarrollando esta IA y si nos pudiera contar sería la diferencia de esta IA de Solidarios con las otras IAs que se están desarrollando y por qué la necesidad de tener una IA desde la economía solidaria. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Celina, por esta oportunidad. Buenos días a todas y a todos. De hecho, tenemos un recorrido largo ahí en América Latina de desarrollos de tecnologías para economía solidaria, de diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Tanto tecnologías organizativas locales, monedas sociales, bancos comunitarios, grupos de trueque, tantas cosas, ¿no? Como también tecnologías digitales para circuitos económicos. Hay diferentes iniciativas, É Dinero en Brasil, la plataforma Solidarios y Cirandas y varias otras. Y entonces las tecnologías van se desarrollando en función de las necesidades concretas que tenemos. Y para introducir este tema acá, con respecto a esta IA que vamos a dialogar hoy, es importante entender que toda herramienta cumple una función para resolver algún problema, ¿cierto? Entonces, si hablamos de una herramienta, pero no entendemos bien cuál es el problema que ella nos ayuda a resolver, entonces no funciona. Entonces, lo que voy a hacer aquí en esta presentación es retomar algunos elementos que nos permitan entender cómo llegamos en esta IA para a economia solidária, que desenha circuitos econômicos solidários. E mais adelante, como estamos imaginando utilizá-la do ponto de vista estratégico acá em Brasil e apresentá-la para que vocês vejam como funciona. E depois vamos ver que ações podemos tomar em conjunto com respeito a seu desenvolvimento, utilização, enfim, cenários e cenários que se abrem a partir de aí. Bien, la primera cosa es entender la lógica de circuito económico solidario. Esto hay cursos sobre esto. Y hablando en tres palabras, la lógica básica que tenemos de una manera muy simplificada es, en un primer momento, organizar una cooperativa de consumo. Se organiza una cooperativa de consumo. O sea, las personas que antes compraban en una parte y en otra, ahora están unidas y tienen una cooperativa y compran juntas. Y cuando ellas compran juntas, compran volúmenes mayores. Y una vez que estos volúmenes les permiten, ellas dan un segundo paso, que es crear su propio mercado, su propio emporio, su propia iniciativa de comercio. Entonces, estas familias de esta cooperativa van a comprar de su propia tienda. La tienda es de ellas son propietarias de la tienda. Y antes lo que era una ganancia que se quedaba con las tiendas capitalistas en el mercado, ahora resulta un excedente de valor que está en su propia tienda. Entonces, ¿qué hacen este grupo de asociados que tiene su cooperativa de consumo y tiene su propia tienda con este dinero que resulta como un resultado de sus propios consumos de su tienda? Este dinero va a un fondo de economía solidaria. Entonces, ahora también tienen la posibilidad de hacer préstamo con su propio fondo.
Y entonces este dinero que está en este fondo para hacer este préstamo va a ser prestado ¿a quiénes? A iniciativas que puedan producir para atender la propia cooperativa de consumo de este circuito. Entonces, ahí tenemos el consumo de una cooperativa de consumo, la circulación, la compra de una tienda de compra, tenemos el crédito que resulta de este proceso y la producción que está conectada en el propio circuito. Está claro esto, ¿no? Esto es la idea así básica, que es un Mm, circuito económico solidario. Consumo, la comercialización, el crédito, la producción, todo conectado. Cuanto más esto crece, más tiene resultados en el fondo. Y cuanto más resultados tiene en el fondo, más esto puede crecer. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿esto es una teoría o esto es la realidad? Algunos pueden decir, esto está muy bonito, ¿no? En la teoría esto está tan evidente, ¿no? Si tenemos una cooperativa de consumo, al final podemos tener nuestro propio mercado. Y si tenemos nuestro propio mercado, al final con el dinero podemos hacer inversiones y podemos expandir esto. En la teoría está muy bonito, pero en la práctica esto es posible, esto funciona. Entonces voy aquí a compartir una pantalla para entrar en esta análisis con ustedes con respecto a una realidad acá en Brasil, de una realidad acá en Brasil de COP, que es una cooperativa de consumo que está organizada en la región de ABC Paulista, en Santo André, en São Paulo. Déjame ver si consigo apresentar de una manera diferente acá. Bien, entonces, esta cooperativa de consumo surgió de trabajadores, obreros, obreras de una fábrica, que era la Rodia. Y entonces, en esta fábrica ellos organizaron una cooperativa que se llamó primeramente Cooper Rodia, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen del centro, Cooper Rodia, y actualmente se llama Coop. Esta cooperativa, ela surgió en 1954. En 1972 organizó su primera tienda afuera del municipio de Santo André, aún para trabajadores de la empresa. Pero después, la cooperativa se abrió a la comunidad en 1976. Y después, más gente fue participando. Y entonces, más consumo, más resultados, más inversiones, y ela fue creciendo. En 1991, además de ya tener sus propias tiendas y mercados, empezó a trabajar con droguerías, con farmacias. Después creó una marca propia, la Coop. Cambió su razón social, no más Cooperrodia, y sino Coop. Empezó a tener droguerías aisladas de los propios mercados. Y más adelante en esta historia también crearon dos gasolineras. Actualmente ya no las tienen porque han decidido ponerse simplemente con la parte de las tiendas, de los supermercados y de las farmacias. Pero si vemos hoy cómo es el volumen de estos años todos de historia, ellos tienen 32 supermercados con droguerías internas, con farmacias internas. En farmacias aisladas tienen más 74. Ahí tienen una cosa que en Brasil se llama pequeños procesos, unidades pequeñas que venden, pero con precios de atacado, ¿no? De mayoreo. Acá se llama atacareo. Después han organizado también un emporio, que la visión de ellos de emporio es un mercado súper, así, muy refinado, ¿cierto? Y hoy la COP
es la mayor cooperativa de consumo de América Latina. En Brasil, es la 29ª organización de supermercados en la red brasileña de supermercados. Vamos ver aquí una otra, el balance de la COP, para que entendamos bien. La COP, ela tiene actualmente, entonces, este volumen de iniciativas que presenté al inicio ahí, ¿dónde están? Acá. Entonces, nós tenemos aquí estas 34 supermercados en diferentes municipios de la región del ABC, en São Paulo. Son 73 farmacias también en diferentes municipios del estado de São Paulo. Y en su número de asociados, que aquí está, ustedes tienen el crecimiento del número de asociados en esta cooperativa. Actualmente, esta cooperativa tiene entre cooperados que son activos e inativos, porque si una persona deja de hacer compras en 3 años, se torna inativo, pero permanece asociado, pero está inactivo. Se va otra vez de compra, vuelve a ser asociado activo. Actualmente esta cooperativa tiene 1.700.000 cooperados. 1.700.000 cooperados. Cooperados ativos. Cooperados ativos son 754.000 cooperados ativos. O sea, todo mes hay 754.000 personas que hacen compras en estos 30 y pocos mercados que son propiedad de las propias personas. Ellas no están comprando en un mercado de otros. Ellas son dueñas de los mercados, porque es una cooperativa de consumo que tiene sus propios mercados. El volumen que esta cooperativa tiene de atención es gigantesco. Son 4,8 mil toneladas de panes vendidos. Son 15,4 millones de litros de leche que son comercializados. Son más de 13.813.000 toneladas de carnes vendidas. Son más de 33 millones de checkouts, o sea, de personas que entran y salen y hacen una compra en un supermercado o en una farmacia. Entonces, en un año, más de 33 hay millones de atendimientos. Entonces, ¿y cuáles son los ingresos de esta gran cooperativa? Vamos aquí bajar para llegar a los ingresos. Aquí está el extracto del balance patrimonial. Y aquí viene, sí, aquí están los extractos de demostración de resultados. Esto aquí es en 31 de diciembre de 2023. Y mira que está en millares de reales, ¿no? ¿Cuál es la facturación anual? Aquí tenemos el año consolidado de 2022 y aquí el año consolidado de 2023. La cantidad de ingresos en 2023, ¿cuál fue? De 2.500 millones de reales. O sea, 2.000 millones y más 500 millones de reales. Eso es aproximadamente 530 millones de dólares. La facturación anual de
Una cooperativa, 530 millones de dólares. Una cooperativa que tiene 30 supermercados, 70 farmacias, etcétera. ¿Cuáles son los resultados finales que se generan en esta cooperativa? O sea, las sobras aquí para distribución. Tuvimos aquí en este año de sobras líquidas a disposición de la Asamblea General Ordinaria para destinaciones que quisieran dar 13 millones de reales, o sea, 2.600.000 dólares. Después ya de hacer todas las transferencias legales que en Brasil hay que hacer, ¿no? Porque aquí hay transferencias obligatorias para actividades de educación, para la reserva del fondo de reserva de la cooperativa, o sea, de esto que resulta, aún hay las obligaciones eh, de distribución asociativa, que hay que cumplir la ley. Pero cuando se cumplió todo esto de retribución según la ley y que aún sobra un valor a más, este valor que ha sobrado fue de 2.667.000 dólares para decidir lo que se debe hacer con esto. ¿Y qué se puede decidir de hacer con este dinero? Se puede decidir crear más un supermercado, más una farmacia, apoyar una iniciativa productiva que va a producir para atender a a esta red, a esta cooperativa. Entonces, voy a interromper aquí para sintetizar una idea y después seguir adelante. ¿Cómo es la lógica entonces? Primero, se organiza una cooperativa de consumo. Después, se organiza el mercado que atiende a la propia cooperativa. Con los excedentes que esto genera, se hace más inversión y se multiplican los mercados, farmacias, iniciativas. Después, se conectan los grupos de producción. Alguien está compartiendo una pantalla ahí, y no soy yo. Eh, Entonces, eh, Juanita, perdón, Juanita, ¿puedes quitar compartir pantalla? Juanita, muy bien. Entonces, una vez que esto se está bien claro, la estrategia, y cuando se pone esta estrategia en práctica, ¿cuál es el resultado? Acabamos de ver un resultado. Las cooperativas necesitan tener 1.700.000 asociados. No, se puede organizar una cooperativa con un número muy menor de asociados. El fundamental, ¿cuál es? Es que el número de asociados sea suficiente para mantener el funcionamiento de esta cooperativa de consumo, cubriendo los costes que esto tiene y el mantenimiento de su mercado, ¿cierto? Y entonces, en vez de tener una con 34 supermercados, se podría tener 30 cooperativas de consumo, con cada cual su mercado, su farmacia, en una región diferente, ¿cierto? Entonces, aquí está el tema de que no es que hay que replicar este modelo de COP, pero este modelo de COP ha funcionado porque efectivamente tiene capacidad económica de realizarlo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Dos procesos. Uno fue de tomar esta metodología de COP y organizar un algoritmo que está publicado en este libro, que es Economía de Liberación. Aquí hay un programa informático, que es el programa 8 o el programa 9, que permite proyectar el crecimiento de la COP. Entramos con un algoritmo, ponemos ahí
el volumen de demandas que hay que atender, el perfil de los supermercados y de las farmacias, ese hace clic. Y entonces, ¿qué va pasando? Mes a mes, este volumen de consumo de aquel primer supermercado, cuál es el excedente, entra en un fondo, cuánto tiene el fondo, cuánto se va acumulando a cada mes, hasta que es posible crear el próximo iniciativa. Entonces, el programa crea la próxima iniciativa. Y el programa entonces va simulando el crecimiento de la COP. Al final, ¿qué tenemos? La trayectoria histórica de la COP representada dentro de un plan de viabilidad, ¿cierto? Un plan de inversión, en que tenemos ahí el perfil de las iniciativas, el volumen de demandas que elas van atendiendo y una estrategia adecuada. ¿En cuál mes se debe crear tal iniciativa? ¿Sería mejor ahora crear un supermercado, una farmacia o otra cosa que fuera? Entonces, el programa va diseñando esa estrategia, de modo tal que él planifica esto. Y así, si simplemente tenemos la cooperativa organizada y hacemos nuestras compras mensuales en la cooperativa, lo que el programa prevé va a ocurrir. O sea, un margen va al fondo y la margen que está al fondo se va siendo acumulada de manera como está previsto. Permite después crear una segunda iniciativa, una tercera, una cuarta y así va. Entonces, esta lógica de circuito económico solidario fue utilizada para diseñar esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos estos programas publicados en este libro y también parte de este libro está disponible también dentro de esta plataforma. Muy bien, entonces, ahí, ¿cuál es la lógica con que estamos trabajando acá en Brasil? Y ya voy entrando entonces aquí para la parte de presentar las herramientas. Del punto de vista organizativo, hemos creado acá en Brasil la Asociación Solidaria de Autogestión Comunitaria de Brasil. ¿Qué es esta asociación? Ela tiene una abrangência nacional y, por tanto, puede actuar en cualquier municipio del país, tiene personería jurídica propia y constituya en cualquier lugar del Brasil que quiera organizar un circuito económico solidario, puede utilizar la personería jurídica de la Asociación Nacional para desarrollar sus actividades locales. Y esto facilita muchísimo la vida de muchas organizaciones, porque para hacer una fiera, vender, comprar y todo esto, necesitas de una personería jurídica. Cada grupo local, el proceso organizativo para esto sabemos que es muy complicado, muy difícil. Entonces, la Asociación Nacional permite que esto pueda funcionar tranquilamente en cualquier parte del país. Punto uno. Punto dos. La lógica es que todas estas iniciativas estén conectadas en una misma plataforma digital. Estén todas dentro de una página web donde esté todo visible. De igual modo que ustedes entran nestas plataformas chinas, americanas para comprar cualquier cosa y tiene ahí miles de gentes ofreciendo las cosas, pero es una plataforma única. De igual modo, tener una plataforma donde tú entres ahí y puedes tener contacto con todas las iniciativas que están integradas en los circuitos locales, dentro de la misma asociación nacional, ¿cierto? Entonces, voy aquí a presentar también el sitio de la asociación. Déjame poner aquí antes. Entonces, el sitio de la asociación es comunir.org. Entonces, en la página comunir.org
y que está lento aquí porque estamos con la transmisión, ¿no? Entonces esto se torna un poco más lento. En la página comunir.org, ustedes tienen aquí la página de entrada de la asociación. Esta es una página aún provisional, digamos así, porque estamos en fases de mejorarla. Pero aquí ustedes tienen diferentes documentos, el manifiesto de la asociación, un programa nacional de incubación de circuitos que permite hacer capacitación en los territorios. Y también tenemos una herramienta de inteligencia artificial para economía solidaria. Entonces, si ustedes ingresan aquí, entrarán, portanto, en esta página, que también se puede ingresar por acá, sol.comunir.org, y ustedes ingresan en esta herramienta. Muy bien. Entonces, aquí, para usarla, ustedes deben primero crear su cuenta de acceso, una cuenta gratuita. Basta clicar aquí. Esto va a permitir ustedes que crearen su cuenta. Si olvidaron la contraseña, se puede recuperarla acá. Muy bien. Y una vez que ingresan, estamos dentro de la herramienta. Muy bien. Déjame cambiar aquí para español. Muy bien. Entonces, la herramienta, ela tiene dos funcionalidades básicas. Una es la elaboración de estos proyectos que estaba hablando con ustedes hasta ahora. Una otra es de hacer búsquedas en materiales pedagógicos. Entonces, aquí también se puede elegir algún material pedagógico y ahí hacer entonces una pregunta o poner algún tema, y entonces la herramienta va a buscar dentro de estos materiales lo que tiene más que ver con lo que tú has demandado acá. Pero lo que vamos a ver aquí es solamente el tema de los proyectos. Este tema de los proyectos, como vimos, permite, a partir de algunos datos básicos, generar este plan. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy a enseñar un que fue hecho con base en este mismo de la COP, con los supermercados y las farmacias. Y entonces, a cada mes vamos teniendo aquí los procesos de resultados que van ingresando en el fondo y el proceso de inversión. Entonces, para los supermercados, farmacias, lo que sea. ¿Y cómo es que esto funciona? Voy aquí entonces a hacerlo, vamos a hacer un, primero, estas herramientas, ¿qué es una herramienta de inteligencia artificial? Entonces, creo que este es un punto inicial importante de aclarar. Una herramienta de inteligencia artificial, ela simula procesos de inteligência humana, pero não é humana, é artificial. Porque es una máquina que simplemente identifica padrones y estos padrones que ela identifica, ela utiliza para procesar la información que tiene que procesar. Entonces, ela tiene un volumen de datos que tienen que ser manejados y ela va a manejar estos datos con base en estos padrones que son establecidos. Estes padrões podem ser estabelecidos al início, quando ela é programada. Por outra parte,
Cuando los usuarios van utilizando y van resultando en sus productos finales acabados, que para ellos está bien, la herramienta pasa a interpretar que estos nuevos padrones que los usuarios han puesto ahí son válidos también. Y entonces ella empieza a aprender con la utilización, de modo tal que se al inicio ela simplesmente dava algumas possibilidades, depois ela empieza a dar outras más, porque foi aprendendo com o próprio uso que o usuário hace de la herramienta, ¿está certo? Então, muito basicamente, há vários tipos de inteligência artificial. Então, as inteligências artificiais restritas como aquellas, por ejemplo, que juegan ajedrez, como estas de Google Maps, que nos permiten guiar por la calle y saber que debemos girar a la derecha o a la izquierda en la próxima esquina, son herramientas de inteligencia artificial restrita y que trabajan simplemente con este tipo de procesamiento. Si es una inteligencia artificial eh, generativa que vai trabalhar com textos, então tu haces uma pergunta a ella e ela empieza a elegir as palavras para construir as frases de acordo com as probabilidades que seriam a melhor frase construída para responder a pergunta hecha. Então, aqui é todo um mundo de ciência da computação que não viene el caso aclarar acá. Lo importante entender é que esta herramienta usa bases de dados e também trabalha com padrões. Que bases de dados são usadas acá? Depende do país. Por exemplo, para Brasil, os dados de base de los consumos de hogares estão já incorporados com muito detalhe. Então, se vou simplesmente aqui simular algo para que vocês vejam a diferença. Então, se eu tomo aqui Brasil, elijo um estado de Brasil, el mío acá, Paraná. La ciudad donde estoy, que es Curitiba. Y pongo acá, entonces, un barrio, voy a poner el mío mismo. El paso siguiente que la herramienta nos presentará es el perfil de la comunidad de consumidores y el plan de inversión que tenemos. Y si ustedes hacen clic aquí, tendrán un paso a paso que se debe hacer en esta etapa. Básicamente se trata de poner el número de consumidores dentro de los rangos de consumo mensual de los consumidores. Entonces, imaginando que estamos dentro de este rango aquí, tenemos 1000 personas. ¿Cuál sería el monto de la inversión inicial? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto de dinero tenemos o no tenemos dinero ningún? También se puede dejarlo ahí. ¿Cuál la tasa de interés mensual por préstamos que tenemos que pagar? ¿Cierto? ¿O cuánto recibiríamos por nuestro dinero que está en una cuenta? Entonces, aquí, si simplemente enviamos, ¿qué va a pasar? Esto que quería mostrar a ustedes y después con calma podemos volver ahí para mirarlo todo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, es como viene de la encuesta de presupuestos de hogar de Brasil, está muy detallado. 1000 personas en mi ciudad, ¿cuánto gastan por mes con cada cosa? Aquí ya está. Estes números que aparecem acá são dados de reales, não é qualquer informação. Viene de las encuestas públicas. Então, podemos aqui empezar a elegir quais são los gastos que vamos a atender dentro de nosso circuito econômico local, certo? Entonces, por ejemplo, podemos elegir aquí los gastos con alimentación.
Si imaginamos simplemente esto, gasto con alimentación en el hogar, todo lo que la gente gasta comprando comida que va a comer en casa, que podría comprar en nuestro mercado. Basta esto aquí y ahí tengo eh, que seleccionar alguna iniciativa. Entonces aquí tenemos iniciativas de diferentes perfiles que van a aparecer cuando ustedes van a hacer sus planes, pero después ustedes pueden ingresar con otros perfiles y ahí tendrán otras iniciativas, ¿cierto? Bien, entonces, si tenemos aquí, ¿cierto? Gastos de alimentación en el hogar. O podemos también elegir otras cosas, como productos de higiene y limpieza, y lo que sea, ¿cierto? Entonces, veamos otras cosas de aquí que podríamos poner. Y vamos simplemente haciendo, vamos a poner el gasto total también, punto. Y ahí ya está hecho así. ¿Qué tenemos al final? Aquí se podría, ¿cierto? Si se desea agregar otras cosas que no están acá, o si se quiere poner otras iniciativas que puedan atender a las necesidades, ¿cierto? Si queremos elegir iniciativas que van a producir para atender a estas necesidades también, podemos seleccionar, ¿cierto? Para producción o servicio. Entonces podemos elegir también iniciativas que producirían para atender a la demanda. Entonces aquí estaríamos en la etapa del comercio y aquí atendiendo como producción, ¿cierto? Entonces, una vez que elegimos los productos, elegimos qué son las iniciativas o creamos otras que van a atender y hacemos un clic, entonces esto va a permitir un diseño de la estrategia. Entonces, propone aquí que en vez de empezar con el mini mercado, se empiece con una producción, porque la inversión sería menor. Y poco a poco, el resultado de este fondo que se va creando con los excedentes, una parte del fondo es para inversión y otra parte es para donación. Entonces, este fondo se va creando y la inversión inicial, porque no teníamos plata ninguna, tuvimos que emprestar dinero, se va pagando hasta que llega un punto que la deuda que teníamos aquí, en esta columna de la deuda, ¿cierto? Ela va desapareciendo y no hay más deuda. Y entonces a partir de aquí ya tenemos, ¿cierto? Un fondo que se va creando. En un dado momento, ¿qué ocurre? El volumen que tenemos aquí de dinero en este fondo ya nos permite a crear la primera otra iniciativa de acá. Y ahí ya tenemos dos. Y así va con los resultados del fondo que van siendo invertidos. Y entonces tenemos cada mes cuántos meses necesitamos dentro de este proyecto para que se pueda al final ir atendiendo a las necesidades de todos. Entonces aquí vamos viendo cómo se va aumentando los números de las iniciativas productivas, ¿cierto? Y mira que la herramienta va entendiendo que agora es mejor criar la iniciativa de comercialización do que la de producción. ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores y el resultado es mejor. Entonces ella va eligiendo a partir de criterios que son estratégicos cuál es la mejor inversión para llegar a este resultado. Una vez que llegamos a este resultado, entonces vamos a salvar nuestro proyecto, eh, proyecto Curitiba. Y guardamos el proyecto. Muy bien. Ahora podemos volver al proyecto Curitiba. ¿Y qué es posible hacer ahora con este proyecto aquí? Podemos cambiar los parámetros de este mini mercado. Podemos editar este mini mercado. Las variables todas que no voy a aclarar aquí, ¿está bien? Porque esto sería para una capacitación, para que entendamos ahí de la economía, de cómo se planea un emprendimiento, valor circulante, todo lo demás, ¿cierto? Pero tú puedes ir cambiando aquí los parámetros de la iniciativa, de su inversión, de sus resultados, o sea, todos los detalles que quiera cambiar. Y al final, puedes, al hacer estos cambios, el programa va actualizando otra vez
su proyecto. Pero si tienes un proyecto que ha empezado con muchos problemas y no sabía cierto cómo mejorarlo porque no tiene mucha claridad de qué hacer, entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede pedir que el propio programa haga la optimización de las inversiones. ¿Cierto? Del mini mercado, otimizar las inversiones aquí de nuestra producción de bienes, ¿cierto? Aquí tú puedes cambiar el número de consumidores, los fondos, las tasas, puedes añadir otras empresas o puedes simplesmente analizar la consistencia. Entonces, aquí va a aparecer abajo alguna información diciendo que puede no estar muy consistente, porque además de la operación simplificada, que es la primera, que ya funciona, pero si vamos haciendo una análisis más rigurosa y técnica, vamos encontrando otros ajustes que se pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos una modificación. ¿Por qué? Porque en vez de empezar propiamente con la producción de bienes, ya empezó con el mini mercado. ¿Por qué? Porque en una análisis más detallada es mejor empezar con el proceso de circulación do que con la producción. ¿De acuerdo en la metodología como hablé en el inicio? Primero se organiza el consumo, después el punto de comercialización, para después ir a producción, ¿cierto? Si el grupo tenía poquitita plata, bien, entonces empieza con aquella pequeñita producción ahí porque ya consiguen mantener esto. Pero lo fundamental, más estratégico, es que se consiga a partir del mercado. Entonces, aquí que ela hace un endeudamiento mayor acá, porque esto permite ya empezar con el mercado, pero el resultado del mercado resulta que este proceso es muy más rápido, es muy más amplio de crecimiento. Entonces aquí se puede hacer todos los ajustes que se pida y entonces ella va haciendo los diferentes ajustes con esta velocidad que ustedes vieron ahí, ¿no? De todo que ya está siendo recalculado, todas las variables y todo esto. Entonces, esto es la herramienta. Y aquí ya tenemos que empieza con las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Ahora ya tenemos la producción de bienes y el mercado, todo junto al mismo tiempo. Y entonces vamos viendo aquí el plazo que de donde se quitó aquella préstamo inicial, vemos que fue más rápido. De los tres escenarios diversos, este fue el escenario más rápido donde se quitó el préstamo. ¿Por qué? Porque el resultado de entrada en el fondo también fue mayor. Pero para que esto funcione es necesario tener una cooperativa de consumo. Porque si son solo 10 12 personas, esto no es posible, ¿cierto? Bien, entonces esta es básicamente la herramienta, es lo que la herramienta hace. Vamos a hacer un ejemplo aquí con México. Entonces vamos a hacer un otro proyecto. Vamos a seleccionar aquí un país, México, eh, un estado, Aguascalientes mesmo que sea, donde hicimos nuestro primero ejercicio con la tarjeta inteligente de intercambios con aquel Smart Card fue en Aguas Calientes. Esto me acuerdo de una feria. Entonces vamos, San Francisco yo no conozco las ciudades de allá. Tendría, ¿hay aguas calientes aquí también o no? Sí, hay aguas calientes acá, estado, aguas calientes aquí y un barrio. Muy bien. Y ahí la misma cosa que vimos en el otro ejercicio, ¿no? Que hay que elegir un número de personas. Entonces se puede poner cuentas por diferentes rangos. eh, Muy bien. Entonces, y hacemos aquí también el tema de tener o no valores de inversión, tasas y todo esto. Simplemente enviamos y aquí ya tenemos la proyección de consumo.
para este volumen de familias. Entonces, aquí miren que el Estado es diverso de aquel de Brasil, porque es una otra encuesta. Esta es una encuesta de consumos de hogar que fue hecha en un programa, creo que de las Naciones Unidas. Yo encontré esta base de datos y la transporté para acá. Pero si tuviéramos datos más eh, actualizados de INEGI, ¿no? Que es de México, si no me engaño. Los datos de INEGI, poderíamos importar estos datos de INEGI para las bases de datos. Y entonces tendríamos aquí ya para cada municipio de México, cuando ponemos el número de participantes asociados, ya tendremos el volumen previsto de consumo. É claro que esto es una previsión así de una encuesta, pero con datos reales. Entonces aquí es la misma cosa, ¿no? De ir seleccionando y seleccionando cuál es el ente que va a atender a la demanda, ¿cierto? Entonces vamos eligiendo aquí quién va a hacer la atención. Y así se va, ¿cierto? Eh, Muy bien. Entonces se va eligiendo todo lo que se quiere elegir, ¿cierto? Eh, una vez que tenemos ahí elegido cuáles son los productos y cuáles son la isla, hacemos clic. Y cuando hacemos clic, tenemos ahí la misma, el mismo resultado, ¿cierto? Para esta iniciativa de... Entonces mira que aquí también empieza con una inversión inicial que conforme los excedentes van siendo ingresando en el fondo, se va disminuyendo. Esto impacta también. Pues va a ser usado para crear una otra iniciativa, ¿percebe? Entonces aquí también vamos a guardar esto. Aguas calientes. Muy bien, entonces aquí estamos con el proyecto. Podemos ajustar los productos. Podemos añadir una nueva entrada. Podemos poner aquí un otro producto, frijol. Eh, poner un valor aquí, ¿cierto? Y actualizamos. Y ahí tenemos ya el proyecto con el frijol también puesto, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos el frijol. Pero también podemos volver y cambiar los datos de la iniciativa. Aquí, consumidores, fondos y tasas. Entonces, ¿cuál fue la tasa de interés que teníamos de pagar mensual? Entonces, podemos poner ahí 1%, por ejemplo, que pagamos de tasas. Ese número de consumidores. eh, Bien, aquí podemos cambiar el nombre acá, Aguascalientes, eh, tienda Aguascalientes, ¿cierto? Y volvemos al proyecto. Entonces aquí podemos pedir para analizar la consistencia del proyecto, optimizar el proyecto, y volvemos al proyecto. Entonces aquí ya tenemos una otra lógica de operación.
proyectar circuitos económicos para cualquier país. Después que tenemos estos circuitos proyectados, eh, ¿qué podemos hacer? Entonces también podemos usar una otra herramienta, que es esta herramienta de circuitos económicos para hacer la comercialización. Eh, Aquí tenemos eh, una herramienta que es también desarrollada ahí. Aquí es que hay siempre una dificultad con Zoom porque se mantiene aquí una barra. Eh, si ingresamos aquí, voy a ingresar para mostrar cómo funciona. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de organizar dentro de esta plataforma los catálogos que cada iniciativa puede ofrecer para compras, para trocas o para dádivas. Entonces, entro aquí en los catálogos de compras. Este aquí es de nuestro emporio actual aquí en Curitiba, o Emporio em Andecy. Entonces, por ejemplo, frutas. Aquí yo tengo los aguacates, amora, banana, cocos, laranja. En fin, los productos que tenemos que están ofrecidos aquí en nuestro circuito local, que es donde hacemos nuestras compras. Pero también cada cual aquí puede tener sus ofertas. Entonces, por ejemplo, esta aquí es la mi tienda. Y aquí tengo la sección de los libros que tengo yo ofrecidos para venta. Entonces, se puede usar una misma plataforma para, para hacer la demanda de los productos. Y una vez que se hace estas demandas, se puede entonces hacer el proceso de pagos. Eh, con esto, todo el proceso puede quedarse online. También se puede tener los pagos hechos dentro de la propia plataforma. Se puede pagar con una tarjeta, ¿cierto? Entonces, aquí es los extractos de mi tarjeta de compras o de trueques, etcétera. Y puedo también registrar con las monedas, elegir el asociado que quiero para el valor que voy a acreditar ahí y entonces hacer la operación. eh, Escribir aquí el motivo, ¿cierto? Y entonces hago la operación. Le doy a proseguir. Y entonces ahí tengo quién es, cuál es el valor que se va a acreditar, el motivo, y todo se queda registrado dentro de la blockchain del circuito. Tenemos la posibilidad de manejar un fondo común y ahí tenemos el fondo en nivel internacional, el fondo en nivel local, y manejar toda la autogestión de este fondo con el funcionamiento del con la propia herramienta. Y tenemos la posibilidad también de hacer la autogestión, de poner proyectos en consulta, eh, eh, procesos de votación, etcétera. Entonces, mira, esto no es hoy aquí una capacitación, más bien un diálogo para que entendamos las diferentes posibilidades de estas herramientas, ¿cierto? Eh, Hoy entonces lo que estamos imaginando en nuestra asociación acá en Brasil es utilizar esta herramienta en procesos de capacitación para que se puedan proyectar circuitos económicos locales en los municipios que van a estar integrados en una asociación nacional. Y para concluir este tema de la gestión del poder, que es autogestión, entonces sabemos que la principal función es interna de la autogestión de nuestros fondos, nuestros consumos, nuestra producción, en la capacidad de crecimiento que vimos ahí con la COP en Santo André.
imaginamos que se pueda hacerlo en el país todo. Pero esto también tiene una dimensión política importante. ¿Por qué? Porque la idea es que cada circuito local elija representantes que van para un consejo municipal. Y este consejo municipal elige también un secretario, digamos así. Después, estos consejeros municipales eligen un consejo provincial, no sé cómo se dice en México o en otros países, ¿no? Pero de nivel intermediario. Y aquí también, estos consejeros eligen un secretariado. Y por fin, estos consejeros de nivel provincial eligen un, un consejo a nivel nacional que por su vez elige también un secretariado. ¿Cuál es la función de esta representación política a nivel nacional? Es de defender el proyecto político de una economía solidaria liberadora que asegure a cada comunidad el derecho de su desarrollo sostenible, ecológico, solidario, responsable, con los recursos siendo utilizados de manera colaborativa. Entonces, a nivel nacional, se va a plantear decisiones respecto a la plataforma online en nivel nacional, las inversiones nacionales. ¿Quién decide esto? Elección directa. Toda la gente puede votar si es a favor o en contra con esta herramienta que enseñé allí de autogestión que permite que cada cual pueda entrar y decir su palabra. Entonces aquí tenemos un mecanismo de empoderamiento local con los circuitos, una capacidad real de expansión económica a partir de las necesidades de las comunidades, pero que se conecta en redes colaborativas en el nivel de municipio, el nivel regional y el nivel nacional, y que por otra parte tiene claridad de su poder político de incidir sobre las políticas, para cambiar las políticas públicas, para que las políticas públicas sean políticas que defendan los intereses del proyecto democrático y popular, ¿está claro? Entonces aquí hay todo un tema educativo, un tema de organización económica y un tema de organización política, de poder político, pero dejar muy claro que cada cual elige el partido que quiera, cada uno participa de lo partido que quiera participar, esto ¿cierto? Con un compromiso de levar para lo partido que elija la discusión que construimos dentro de esta asociación solidaria de autogestión comunitaria, porque la autogestión comunitaria tem que ser consolidada. Una democracia participativa, una democracia popular, que se construye un poder popular para construir una otra economía, una economía liberadora. Então, este é o horizonte onde se integra toda esta proposta. La propuesta metodológica, la parte educativa, las herramientas tecnológicas, la parte organizativa, la visión de proyecto político, de sociedad, que es fundamental tener. No estamos organizando circuitos simplemente para alguien poder consumir más y decir, mira, ahora estoy rico. No, es un cambio de sociedad que estamos buscando, un cambio económico para asegurar el bien vivir de todas las personas. Es dentro de esta lógica toda que se maneja esta herramienta de inteligencia artificial. Bueno, entonces hice ahí una presentación y podemos dialogar ahora para ver las dudas, cuestiones y cómo podemos seguir adelante. Dos cosas importantes. Una, entrenar la herramienta. Entonces, quienes la utilizan ayudan a entrenarla. Y se encuentran dificultades, problemas. Entonces, esto es muy importante reportar para que se pueda desarrollar. Bases de datos de consumo en los países. Si tenemos bases de datos actualizadas, aquelas proyecciones serán muy más actualizadas. Entonces, bases de datos. Tercero, perfiles de iniciativas productivas. Ustedes viram aí que dá para agregar nuevas iniciativas. Entonces, perfiles. ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Cuál es el resultado que tiene? ¿Cuándo es? No sé qué. Aquellos datos básicos. Esto es importante. Perfil de todo tipo de iniciativa, porque la herramienta fica disponible. Si tú estás produciendo pasteles, ¿cuáles son las iniciativas que producen pasteles? Entonces aquí entra. Entonces tú tienes demanda de pastel, la iniciativa que produce pastel. Y ahí el de resultado está, ¿no es? Más consistente. Porque hoy tenemos perfiles que son generales, ¿no? Por volúmenes de valores que son demandados.
Pero una vez que tenemos también los perfiles a partir de las cuestiones más materiales, entonces esto también da resultado muy mejor para la herramienta. Entonces yo veo colaboraciones que se pueden hacer también por estos caminos. ¿Tú coordinas, Celina? Muchas gracias, Euclides. Como siempre, pues has desarrollado impresionantemente este sistema desde todo el concepto de economía de la liberación, ¿no? Que aquí es importante ver lo que dice Euclides, son principios y valores comunitarios y solidarios, ¿no? Dice Marcos Arruda, es una economía del amor, es a quién voy a beneficiar con mi compra, entonces me uno en una cooperativa, en un circuito, porque estoy consciente de que quiero impulsar una sociedad basada en la solidaridad, ¿no? Entonces, pues abrimos a la mesa de diálogo. ¿Quién quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Qué les parece la propuesta? Parece que Adam ya está con la mano alzada, ¿no? Ok, Blanquita, adelante, por favor. Hola, pues buenos días. La verdad es que la propuesta es bastante interesante, como lo comentó el maestro Euclides. Bueno, tan solo aquí en Hidalgo somos el primer estado que tenemos una ley de economía social y solidaria. Aparte de que este año conjuntamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado lo que es este, el Consejo Consultivo de Economía Social en apoyo a todas las cooperativas y entes de la economía social dentro del Estado para buscar justamente esto, la comercialización, que los métodos y todos los productos y servicios que se ofrecen en el Estado de Hidalgo puedan salir y que la gente los conozca y obviamente hacer un comercio más justo, más solidario para nuestra entidad. Y la verdad es que proyectos como los circuitos económicos nos apoyan mucho a que este fortalecimiento económico dentro del Estado sea dé más apertura a que no solo se queden en sus municipios, no solo se queden en sus comunidades, sino todo el Estado crezca en conjunto. Muchísimas gracias por esta plática, maestro, y en verdad agradecida, es una gran eminencia y felicidades. Gracias, Blanquita. Bueno, voy a leer lo que dice en el chat. Dice Damaris, buenos días, compañeros. Soy Damaris Luna de Tuzantlán, Chiapas. Bienvenida, Damaris. Luego dice Magda de Perú. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo solidario desde Chiclayo, Perú. Felicito a Euclides y me da gusto verlo por este medio y me da gusto ver todo su crecimiento. Él siempre preocupado por mejorar la gestión de la economía solidaria. Tengo su primer libro. Un abrazo. Hace un comentario sobre la teología de la liberación. Dice, la teología de la liberación es un gran avance en la propuesta de fortalecer el sentido de fraternidad y solidaridad. Me uno a esta propuesta. Y luego Rocío, dice, súper interesante. A veces no dimensionamos los alcances de la conformación de nuestra cooperativa como factor de la economía social. Felicidades y gracias por la invitación. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Esto que dice Rocío es muy importante. No dimensionamos. Hemos aprendido que pareciera que la economía solidaria son proyectos chiquitos, ¿no? Es aquí la milpa o es la cooperativa de producción de artesanías pero todo separado, ¿no? Todo, pues cada quien compitiendo en el mismo mercado capitalista y no nos damos cuenta que esto, si lo cambiamos, si lo transformamos a ecosistemas de economía solidaria, como son los circuitos económicos solidarios, organizando el consumo y luego las finanzas, ¿no? A partir del consumo, como decía Euclides, pues lograr un fondo colectivo solidario y buscar los proveedores, los productores, productoras que quieran
surtir la demanda de las necesidades del circuito, ya sea de las familias consumidoras o de la cadena productiva. Todas y todos tenemos que consumir para vivir, ¿sí? Todo mundo tenemos que comprar algo, ya sea para comer, para vestir, para una casa, unas vacaciones, para el arte, la cultura, el deporte, no sé, la salud. En fin, todo mundo consumimos algún servicio, algún producto. Entonces, si organizamos estas necesidades, en verdad, cambiaríamos este sistema. Dice Chucho, van mis felicitaciones a este caminar, producto de los movimientos sociales y la mística de liberación. Hoy don Euclides lo hace un instrumento técnico en manos de los grupos diarios. Gracias, Chucho. Entonces, a ver, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? ¿Lo ven viable? ¿No? ¿Qué nos faltaría para lograrlo? María José, ¿quieres hablar? Sí, bueno, en principio, nada, estoy como sorprendida por la, la facilidad, ¿no? que brinda como esta herramienta, me pareció excelente, maravillosa, eh, que hace mucho más viable los proyectos, ¿no? Sobre todo de las cooperativas, de los territorios. A mí acá en Argentina, como también en Brasil, supongo que será parecido porque tenemos extensiones del territorio muy grandes, ¿no? Y lo que es difícil o más caro, que hace menos redituable cualquier proyecto, es la logística, ¿no? De cómo se calcula también ese costo que implica el traslado de las mercaderías de, de un punto al otro, ¿no? Del país como para abastecer esos mercados o, o el envío, ¿no? El costo del envío o el mercado debería ser local, ¿no? Para la gente, que los consumidores serían locales en relación a la cercanía, ¿no? A los mercados que se vayan como instalando en los distintos puntos del país, ¿no? Me quedó como, digamos, ¿cómo resuelvo esto, ¿no? De- nosotros tenemos una cooperativa federal, estamos en 14 provincias en Argentina, eh, y tenemos referentes, ¿no? En cada provincia hay referentes de la organización, Territorios en Desarrollo, y, y esos referentes tienen vínculos con municipios, con escuelas, con productores y productoras locales, ¿no? Acompañan procesos, acompañan la formalización como cooperativas, bueno, hacemos capacitaciones. em, pero bueno, no sé, nos está haciendo como muy costoso, estamos también en proceso de armar como eh, de formalizar la mutual, ¿no? Como dispositivo de comercialización de todos esos productos. Eh, pero lo que siempre está eh, digo, yo me quedo pensando siempre ahí, bueno, y el costo de este traslado, cómo se sustenta, ¿no? Eh, bueno, eso era como una preocupación y una pregunta a esa misma eh, plataforma, ¿no? De la inteligencia, como que me parece que particularmente tendría que tener como esa posibilidad porque lo haría como inviable. Me imagino apretando el botón ahí y que me salta en rojo, inviable, inviable. Eh, eso, bueno. No sé si es una pregunta, un aporte o algo parecido. Gracias. No sé, Euclides, si quieras responder algo. Yo, El tema de la logística ya está de algún modo supuesto con el proceso de la adquisición de los productos en las cooperativas de consumo, porque una vez que tú vas a obtener los productos, ellos tienen que llegar ahí.
si viene por la vía de la logística convencional de las empresas de mercado capitalista, o se viene por una otra logística que sea solidaria, de una forma o de otra habrá costes, ¿no? Entonces, el tema es cómo se lo maneja para utilizar los recursos logísticos que tenemos nosotros y que nos permitan disminuir estos costes. Entonces, si hay una red de tiendas o mercados comunitarios, en vez de un mercado tener que hacer un percurso para abastecer a sí mismo y tener un costo, si tiene 4 o 5, este coste se bajó por 4 o 5, porque el camión que trae un volumen puede traer 2 3 4 volúmenes mayores. Entonces, cuanto más tienes actores actuando de manera colaborativa, más diluye los costes entre estos actores. Entonces ahí hay que estudiar rutas y todas las otras cuestiones. Hay un texto que está en mi página euclidesmanse.net, que fue un material que hemos organizado en un curso de capacitación aquí en Brasil para el Ministerio de Desarrollo Agrario. Trata logística de redes colaborativas solidarias. Logística de redes colaborativas solidarias. Ahí todo el tema de la logística está planteado, los diferentes modales y cómo se puede conectarlos y ahorrar costes. Pensando también en el movimiento reverso, porque se leva un producto y vuelve vacío el camión. Entonces puede llevar un producto y volver con las compras de las familias para atender los hogares. Y con esto también se diluye los costes. O sea, hay muchas maneras de construir estas soluciones de logística, ¿no? Pero de hecho, si organizáramos una herramienta de IA para esto, sería fantástico. Y esto podría ser un punto de colaboración ahí de las organizaciones con esta perspectiva. Gracias. Gracias. Muy bien, dice Juanita en el chat, es una iniciativa excelente, Euclides. Muchas gracias por compartir. Yo estoy tratando de reflejarme en el espacio territorial como Coajimalpa. Nos ha costado mucho hacerlo en este territorio por miles de cosas. La herramienta me parece excelente, me deja con inquietud. La forma en que en que la presenta Euclides es muy sencilla. Sin embargo, en la práctica hay varias cosas que hay que ir revisando, ajustando, en fin. Y me pregunto cómo fortalecerlo primeramente más en lo local, llevando un rato y nos sigue costando. Exploraré la herramienta. Patricia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, este, en mi experiencia también, bueno, creo que, por ejemplo, de Torreón nos mandaban producto a una tienda que teníamos aquí en Pachuca Hidalgo y utilizábamos paquetería de transporte de los autobuses, pues, de pasajeros, ahí luego mandan paquetería y pues me lo mandaban por autobús y yo lo recogía en la estación del autobús con una guía, ¿no? Con un número. Entonces eso bajaba. A España me tocó mandar productos y fue por Correos de México, ¿no? O sea, la dependencia gubernamental que envía, pues, tanto cartas como paquetes y me salía muy económico. El problema es que sí dilataba mucho más que un DHL, ¿no? Entonces, en España me tocó ver que tenían un camioncito en una tienda de consumo, precisamente en una cooperativa de consumo, y el camioncito salía desde las 4 de la mañana a recoger producto y luego entregar producto, ¿no? Pues son diferentes formas que van encontrando los grupos. Imer, si te quieres presentar, por favor, y tu comentario o pregunta. Imer Espinosa.
Bueno, en lo que enciende su micrófono, dice Chucho, las leyes estranguladoras, así como los valores e intereses de grupos e intereses individuales, son otros obstáculos del camino. Así es. Hola, buenos días. Celina, soy Damaris, nada más que me conecté de otro teléfono. Ya. Adelante, Bueno, Damaris, bienvenida. sí, muchas gracias. Bueno, agradecerte a ti la invitación, a Mateo y al doctor Euclides, porque el tema que estamos viendo hoy me parece muy interesante. La verdad, nosotros, bueno, para los que, al menos para el doctor Euclides, este, nosotros estamos en Tuzantán, Chiapas, entonces, en México. Entonces, para nosotros es nuevo todo esto que se está hablando de la economía circular. Lo que vimos hoy en la ponencia del doctor me parece muy interesante y la verdad, para mí, amplía mucho el panorama, porque vamos a iniciar en esta economía circular de productores, porque estamos en movimiento de productores. Entonces agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho la información que dio el doctor, la verdad. Voy a ingresar allí a la plataforma que mencionó y me parece muy nutritiva la información. Muchas gracias y un gusto saludarlos desde Chiapas. Gracias, Damaris. Un gusto tenerte. Gracias. A ver, Lupita o Fátima, ¿quién de Parras, Coahuila? Aquí yo. Este, o sea, está muy, sí, me gusta un montón lo que comparte el proceso que comparte el doctor Euclides. También coincido con Juanita, es una cosa compleja, pensando cómo trabajar el modelo de compras en común cuando tienes todo una fuerza o sea, todo el comercio formal. Por ejemplo, en Parras, a pesar de ser Parras, un pueblo yo creo que ya estamos 46,000, una cosa así de personas, pero históricamente había una tienda, pues de mucho tiempo que está bastante surtida, completa y muy accesible también en general para la gente, incluso para la gente de fuera. La gente de Torreón de Saltillo que casualmente viene a Parras o que ya sabe, compra ahí alguna parte sobre todo verdura, y se la llevan. Pero ya está Soriana, está Merco, están abriendo otras tiendas grandes y curiosamente la gente va, aunque sean ofertas mentirosas, porque eso sucede con Soriana, por ejemplo. O sea, te pone unas ofertas bien chidas, pero a la hora que pagas no es cierto. Te encuentras con la novedad de que no era tal la oferta. Pero bueno, eso es como pensando en lo complejo de las compras en común. La pregunta que nos surge de pronto también es si la plataforma que compartió el doctor Euclides, digamos, podría compartirse para nosotros o podríamos usarla, la Red de Economía Solidaria de México, o se tendría que diseñar un modelo semejante para nosotros. Esa más bien es como o los materiales que comparte, que ahí están en la plataforma, puede uno tener acceso a ellos, por ejemplo, en fin, cosas así. Esa sería la pregunta. Gracias, Lupita. Oímos a Saralet Ramos para que puedas comentar de las dos, Euclides. ¿Sí? Saralet, adelante. Muchas gracias. Yo soy Saralet Ramos, mujer nahua, productora de vainilla de la Huasteca Potosina en México. Y nosotras con una organización, de hecho aquí ahorita está un joven, productor y programador y también una compañera productora. El punto es que
Nosotras desde 2013 hacemos las canastas solidarias, que bueno, es un modelo que mucha gente más conoce y así. Y lo tomamos de la Ripes de Brasil. De hecho, mi hermana fue a conocer el modelo y así en Brasil. La cosa es que fuimos evolucionando desde que solo se mandaban como cajas de productos que tenían en excedente las familias de la Huasteca y en la capital las adquirían. Hasta un modelo donde las familias de la Huasteca justo nos indican cuál es los productos que pueden tener cosechables para determinada fecha y las familias en un formulario de Google que nosotras armamos nos dicen qué es lo que quieren para su canasta. Entonces, cuando hacemos el pedido completo, ya se manda como los 20 paquetes de jengibre, los 3 frasquitos de vainilla y así se manda el paquete ya. Digamos, cada productora manda sus paquetes. Llegamos a San Luis bajo una logística que en un principio, en la ciudad capital del estado, pero bueno, bajo la logística que en un principio era financiada por un programa que tenía un recurso y pues de ahí pagábamos el transporte. Cuando el programa se acaba por las condiciones políticas, etcétera, las familias de allá decían, ay, yo creo que siguen haciendo canasta, pero no con nosotras. Y las familias de acá decían, ¿y por qué no siguen haciendo canasta? Entonces, reactivamos la canasta, pero ahora con un acuerdo, de tal modo que cada producto pone 2 pesos 50 centavos, que es como una décima o doceava parte de $1. O sea, realmente es muy poquito para aportar al transporte. Hoy día todavía no paga sueldos, no paga quien cargue, quien lleve, paga solamente el transporte. Eso es voluntario. A veces hemos tenido apoyo de servicio social. Muchas veces viene algún productor o productora, pero pues la verdad es que es un gran trabajo de voluntariado que se hace, pero esa aportación hace que al menos se pague la gasolina y las casetas, porque también es menos peligroso viajar en la carretera de casetas. Y ay, creo que alguien tiene el micro prendido. Pero bueno, el punto entonces es que hacemos esta aportación para poder hacer la comercialización. Vienen compañeras artesanas que traen productos en los días de entrega a la capital con nosotras, con los alimentos, y entonces se monta como la entrega o la venta del alimento, y también las compañeras artesanas pues ponen las artesanías, bordados, tejidos o lo que ellas producen para comercializar aquí, y es como hemos logrado como canalizar, sobre todo por el tema de la logística, que la verdad es caro, es difícil, pero nos ordenamos a cada cierto tiempo para poder hacer la canasta. Cada 2 o 3 semanas hacemos la canasta, la gente hace su pedido y eso nos ha funcionado. Yo creo que si me dan oportunidad, Pedro puede compartir algo respecto a lo que observó. Sí, adelante, brevemente, porque Sí, ya gracias. casi se nos acaba el tiempo, por favor. Hola, buenas tardes, soy Pedro. Bueno, soy joven programador y soy Nahua. He estado participando también en la canasta en algunos momentos. Nada más sí, bueno, me parece muy interesante la plataforma que aplicaron, pero sí hay como cierta inquietud que me llamó la atención, como el tema de que, o sea, la IA está muy padre que hagas esta parte como de un análisis de consumo, pero también pues todos esos análisis de consumo muchas veces las transnacionales como Amazon, como Mercado Libre, pues están interesadas en ello, porque pues para ello es una forma, es un target para llegar a más clientela. Entonces también no sé si hay como una parte de acuerdo de privacidad donde indique que toda esta concentrado de información de consumo va a ser únicamente y exclusivo para eso, que no haya como un espacio donde pues se le pueda vender a una transnacional, porque pues ellos tienen equipos especializados para hacer ese análisis de consumo del cliente, para poder como estar ordeñando vaya de una forma fea al cliente y poderle estando sacando pues el dinero y que sea un cliente agarrado. Entonces sí, también como esa parte de sí saber que el usuario está teniendo la confianza de que toda su información de consumo solamente se va a quedar aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro.
Bueno, leo dos comentarios del chat y ya le damos la palabra a Euclides para cerrar nuestra reunión. Dice Juanita, a nosotras nos envían a Coajimalpa, está hablando de Coajimalpa, canela de Cuetzalan, Puebla, café de Chiapas, miel de Hidalgo, mole de San Pedro, aceite de, me imagino que de Xochimilco, ¿no? San Pedro, Actopan, aceite de productores de Tulyehualco y otros productos nos han rebasado los costos. Eso es lo que menciona Juanita como experiencia del circuito. Y Magda de Perú dice, mi profundo agradecimiento a Celina por esta invitación y a Euclides por la ponencia. La herramienta es muy interesante para otras iniciativas. Nos sirve para nuestra red macro regional norte de economía solidaria en Perú. Gracias, Magda. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, Euclides, Cierto, son varias cuestiones. Aquí empiezo por el tema de la plataforma. La plataforma está disponible para ser utilizada por cualquier organización de economía solidaria, tanto esta que hace eh, proyección de circuitos, como también la otra que permite eh, hacer intercambios. De compra, ventas, trueques, donaciones, ¿no? Hacer el proceso de autogestión, también está disponible para uso. Si hay interés en desarrollar la plataforma e instalar en otras partes, también se puede establecer acuerdos de copropiedad, de modo tal que todas las organizaciones que instalan la plataforma son propietarias de ella también, asumindo sus responsabilidades también como propietarios, ¿no? Entonces, toda ela es producida con tecnología solidaria, nosotros llamamos software solidario, la licencia es CopySol, Copyright Solidario, y permite las mismas libertades que un software libre, pero pone una condición a más, que no puede ser utilizada por empresas capitalistas que explotan, que expropian, expolian. Entonces, empresas capitalistas no pueden usarlo. Solamente iniciativas de economía solidaria. Lo demás sigue con todos los mismos parámetros de una GPL, de poder conocer, utilizar, modificar, redistribuir, todo. Pero solamente se puede usar si for para economía solidaria, economía liberadora. El tema de la privacidad de los consumos realmente muy importante. Dentro de la blockchain de las transacciones económicas de un circuito, la blockchain es distribuida. Entonces las personas saben efectivamente o que fue transaccionado, quién compró, quién vendió, cuáles los valores, porque esto todo se queda registrado en la blockchain. Diferentemente de estas criptomoedas, que nadie sabe lo que se está transaccionando por detrás de aquellos flujos, en nuestra tecnología es autogestión comunitaria. La comunidad sabe exactamente qué se está movilizando dentro de los procesos de comercialización. Entonces, esto es una forma de asegurar la transparencia y el derecho de la comunidad a el control de aquello mismo que la propia comunidad. Organización es muy importante. De hecho, en muchas partes este tema de los datos se convierten en un elemento de comercialización, ¿no? En este caso aquí, los datos de proyección de consumo vienen de bases que son públicas, ¿no? O sea, encuestas. En el caso de Brasil es de la POF, que es la Pesquisa de Orçamentos Familiares, que es la encuesta de presupuestos de hogar. En caso de México, también sé que hay estas encuestas. Entonces, la información ahí de básica de consumo viene de ahí. La información de iniciativas de producción no tiene en verdad ninguna relación con alguna iniciativa en particular, más bien con perfiles. Entonces no veo en este caso de la IA ninguna dificultad con respecto a este tema.
eh, mismo porque los derechos de privacidad, como en toda otra tecnologia que es soportada aí por solidários, son preservados, ¿no? Solamente dentro del propio, aquilo que el usuario permite. Si el usuario no comparte, la información es conocida só por él. Si él comparte, entonces la información puede ser compartida con otros grupos. Pero aqui é um tema realmente importante que é importante ter claridade de garantizar este tema de la privacidade e ao mesmo tempo a autogestão de la comunidade para que esta privacidade não seja também uma forma de acobertar crímenes, como ocorrem com as moedas, com as criptomoedas que circulam por el mundo aí, haciendo lavado de dinheiro e tantas outras coisas, não? El tema de la licencia ya hablé, de la plataforma también. Este tema de la compra en común, de hecho, es una dificultad, ¿no? De empezar el proceso de construir mecanismos de dar inicio, pero cada realidad cambia a su modo. Entonces, hay todo un aprendizado con respecto a estas comunidades, con estas cooperativas de consumo. Esto es conocido a lo largo de la historia. Entonces, habría que en cada realidad evaluar concretamente cuáles son las dificultades para esto. Porque muchas veces imaginamos que hay dificultades porque no hacemos una análisis adecuada de cómo empezar. Porque, por ejemplo, si hay asociación de vecinos que ya tiene una organización de pobladores de un barrio, o de una parroquia que tiene una pastoral social que atende comunidades o de otros tipos de organizaciones, equipos de fútbol o grupos de jóvenes que hacen sus festivales. O sea, eh, ya hay mucha organización. Entonces, é, muitas vezes, partir de algo que já está funcionando e dialogar com estes grupos, por exemplo, condomínios urbanos. Se vemos aí os condomínios, também é outra oportunidade de dialogar e ver, ou seja, há que partir da realidade mesma, cada qual conhece melhor sua realidade e ver como se pode enfrentar esta dificuldade para começar. Outra coisa sobre economia circular e circuito econômico solidário, que em la origem, as duas coisas têm que ver com rede. Uma economia circular no sentido de que não se generam resíduos e que nada se perde. E al final tudo se recupera dentro do próprio ecossistema de modo sustentável. Entonces se piensa todas las etapas, ¿no? Del proceso del consumo, el reciclaje, la producción, la circulación, el crédito, todo conectado. Entonces, muy bonito. Pero muchas veces lo que pasa es que también hay circuitos económicos que piensan todo este proceso con una lógica de ganancias capitalista. Entonces ahí es un problema. El carácter de solidaridad tiene que estar ahí. Entonces se tratan de circuitos económicos solidarios que piensan todos estos aspectos ecológicos, pero piensan los aspectos económicos y piensan cómo se puede integrar las personas que están excluidas, marginadas, empobrecidas dentro de un proceso participativo, comunitario, solidario, educativo, que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida, que integran las personas, ¿cierto? Entonces, aquí hoy hablamos básicamente de la herramienta de IA, pero la metodología de incubación de circuitos considera todo un otro conjunto de dimensiones que no es solamente el proceso de cómo hacer un buen plan económico, tiene que ver con otras dimensiones educativas, afectivas, culturales, etc., que no hemos tratado aquí evidentemente hoy. Muy bien, entonces creo que pasé por las preguntas todas que ustedes me hicieron. Dejo aquí efectivamente esta invitación que
quien se sienta con ganas de seguir adelante con esto para conocer mejor, para aprovechar de la herramienta, para usarla, para colaborar, para presentar sus dudas, enfim, de la manera como quiera conectarse con este proceso, están invitados a hacerlo. Tienen ahí en mi página mi contacto, euclidesmance.net, es mi página. Ahí ustedes tienen ahí cómo contactarme. La Asociación Brasileña, ¿no? Comunir.org, comunir.org es nuestro sitio. Allí también, si ustedes quieren entrar en contacto para conocer también, hacer algún tipo de intercambio de informaciones con otras experiencias de otros países, también estamos ahí disponibles para este diálogo con respecto a la forma de organizar la autogestión en los territorios con esta visión de un plan estratégico. Quizás un día tengamos muchas asociaciones nacionales funcionando, todas conectadas en red, y podamos hacer un avance estratégico en la América Latina con nuestra economía liberadora. Muchas gracias entonces por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Euclides. Y bueno, pues gracias. Estamos 6 países conectados, estamos 8 estados de la República. Les agradezco muchísimo su presencia y si pueden prender sus cámaras, pues para decirnos adiós, para saludarnos, ¿sí? Sacar una foto, ¿no? Y no sé quién pueda Julián, sacar foto, no, porque ¿Cómo ya es? no. De la pantalla, no sé cómo se captura la pantalla, si alguien pudiera hacerlo y compartir con nosotros. La tomo, Celi. ¿Quién? Ah, David, ¿puedes tomar la foto? Sí, claro. Por favor, muchas gracias. Y Bueno, pues, gracias, seguimos en contacto, seguimos con esta iniciativa. gracias Bye, Elina, bye. gracias Euclides. De años lo Gracias. veo. Muchas gracias Gracias. por la invitación. Sí. muchas Buen gracias. día. Hasta luego. Buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Y a todos.